Alejandra Sánchez es ingeniera mecánica e ingeniera electrónica, que trabaja desde hace 12 años en el área de robótica. Es investigadora y profesora de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la UCR desde el año 2002 y organizadora de la Olimpiada Nacional de Robótica en Costa Rica desde el 2009. En el 2015 postuló a Costa Rica para ser sede del World Robot Olympiad, la Olimpiada Mundial de Robótica, para el 2017 y efectivamente se convirtió en la primera mujer en organizar y liderar una Olimpiada Robótica Mundial y actualmente es la única americana que pertenece al Consejo Director de la WRO. Alejandra. ¿Cómo estamos? ¿Cuál micrófono que ponemos? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, yo creo que yo sí necesito subirme en la tarima. Yo seguro que soy la más pequeñita. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un poquito sobre el futuro de los robots y todo este rollo de la robótica en Costa Rica, un poquito de cómo lo vemos, hacia dónde podemos ir, cuáles serían como las oportunidades de inversión que podríamos tener en esta área. Actualmente, la tecnología nos ha llevado a cosas que nos parecen tan inimaginables como esto. Ahora vemos robots con una capacidad autónoma increíble, además con una capacidad de tomar decisiones sin necesidad de que ningún ser humano los esté operando, sin necesidad de que reciban instrucciones directas de un ser humano. Esto es lo que está pasando actualmente en la ciencia y la tecnología, particularmente en la robótica. ¿Cuáles son como los robots más sorprendentes que nos podemos encontrar actualmente? Pues bueno, particularmente las mayores cosas que nos pueden sorprender se encuentran precisamente donde unimos la parte robótica con la inteligencia artificial, porque eso nos permite a las entidades robóticas y a las entidades automatizadas darles inteligencia y hacerlos capaces de tomar decisiones. Esta es, por ejemplo, la famosa Sofía, que es un famoso androide o humanoide, que es como lo más parecido que hemos logrado, o que se ha logrado hasta el momento, lo más parecido al hombre bicentenario, que es como una de nuestras siempre referencias, ¿verdad? Y todos queremos y soñamos en tener un hombre bicentenario en la casa, que igual nos ayude a lavar, a cocinar, a lavar los platos y a cuidar a la familia, etc. Pues bueno, Sofía es un humanoide que es capaz de tener una conversación de manera autónoma debido a los procesos de inteligencia artificial, además de que de manera robótica pues tiene una excelente movilidad y gesticulación súper parecido a nosotros, como que si fuera un ser humano. En el área médica también es donde tenemos como la otra punta, ¿verdad? Tenemos como la inteligencia artificial por aquí, levantando la mano fuertemente, y tenemos la robótica en la industria médica también. Y hemos llegado a ver cosas que nos podrían parecer tan sorprendentes como cirugías sin la intervención de un ser humano en la sala de operaciones. Cosa que hace unos años, recuerden que nuestros abuelitos creían que todos teníamos que ser médicos, porque ser médico era lo más carga del mundo, ¿verdad? Pero ahora ya podemos hacer cirugías sin la intervención directa de un cirujano o de un médico. Cosas que antes parecían de ciencia ficción ahora son una realidad. Tenemos, y este es el tercer pico de incursión de la robótica, tenemos una alta inserción de la robótica a nivel industrial. Entonces tenemos industrias 100% automatizadas, robotizadas, como por ejemplo la industria automotriz. Las cifras así lo demuestran. La Federación Internacional de Robótica nos dice que actualmente tenemos 1.63 millones de robots industriales en todo el planeta. O sea, hay 1.63 millones de robotcitos viviendo por ahí entre nosotros. ¿Dónde están? Bueno, la mayoría de estos robots están en Corea del Sur, en Singapur, en Alemania. Esos son los países con mayor cantidad de robots industriales. Y en América, pues tenemos la mayor cantidad de robots en México, en Brasil y en Argentina. Aquí podemos ver un poquito los datos del número de robots industriales que tenemos
Estos son datos que nos muestran la cantidad de robots instalados por cada 10.000 empleados activos. Entonces, en una industria, 10.000 personas trabajando, ¿cuántos robots tenemos por cada 10.000 empleados activos? Vean que el primer lugar es Corea, con un número bastante superior a los demás, y ahí van los 10 primeros lugares: Corea, Singapur, Alemania, Japón, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Italia, Bélgica, Taiwán. Estos países, ¿qué hacen? ¿O en qué están trabajando? Bueno, pues diferente a lo que podríamos pensar, los países que ocupan las primeras posiciones, dijimos Corea, Singapur, Alemania, trabajan la industria electrónica, trabajan la industria automotriz y trabajan la industria de la manufactura. Son como las tres industrias que más se trabajan a nivel de estos países. En China, esto es una imagen de una industria en China. China, vean que ni siquiera aparecían esos 10 primeros lugares. China es un país que está muy poco robotizado, representa una gran oportunidad, sin embargo le está dando al continente asiático un gran porcentaje de empuje en las cifras porque está aumentando de forma muy acelerada. Igual Corea del Sur, igual Alemania en el sector de Europa. ¿Qué pasa en América? Bueno, en América mencionamos a México, Argentina, a Brasil. ¿Y Costa Rica? ¿Qué creen que pasa con Costa Rica? Ni siquiera aparece en la lista. Ni siquiera estamos en esa lista. ¿Pero por qué? ¿Por qué no estamos en esa lista? Vean que los países que aparecen en ese gráfico, en esas listas, en esos números, están asociados a estas tres industrias: la industria automotriz, la industria de la manufactura, la industria de la electrónica. Y ninguna de esas industrias son parte de nuestro mercado. Eso quiere decir que a nivel mundial, incluso en China, que nos parece a veces un gigante económico, la penetración que tenemos de la robótica todavía es baja. O sea, la robótica todavía tiene un bajo porcentaje de penetración, y eso a la vez es una buena noticia, porque eso quiere decir que tenemos un alto potencial, tenemos una buena posibilidad de invertir. Si nosotros no estamos dentro de esas tres industrias, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que volver los ojos a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros sabemos. Y aquí es donde hablamos de la robótica como una oportunidad de inversión. ¿En qué podemos invertir o en qué invertimos, en qué invierten las empresas actualmente? Hace unos años, las que se consideraban las mejores empresas del mundo eran las empresas, por ejemplo, del sector de energía, las empresas petroleras. Y los países más ricos, los países con mayores economías del mundo, eran los países que tenían petróleo. Y ahora sabemos que eso ha cambiado. Las empresas que están número uno, el top de las empresas a nivel mundial, más bien son empresas como estas: Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft. Son las empresas que lideran el sector industrial porque invierten en tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nos estamos acercando a una era, o ya estamos en una era de economía digital, pero aquí en el país estamos ahí como entrando en esto, donde la empresa que no entra en esta era de la economía digital, o entra o se muere, ¿verdad? Porque la tecnología va avanzando, el mundo va avanzando, Corea sigue teniendo más y más robots, y Singapur también, y Alemania también, y Costa Rica sigue sin estar en la lista, y América Latina sigue sin estar en la lista. ¿Qué hacen estas empresas? Vean, por ejemplo, Google. Google invierte miles de millones en tecnología, en robótica. Google trabaja el auto no tripulado, el auto inteligente. Honda, por ejemplo, diferentes modelos de robots. Esta semana justo fuimos sorprendidos con una noticia de Google que al final de la semana pasada, el asistente de Google ya es capaz de realizar llamadas por sí solito y agendar y hacer acciones a partir de la información que recibe en una llamada. O sea, le podemos decir, sáqueme una cita con el médico, y él llama al médico, hace la cita, lo coloca en mi agenda y bloquea mi agenda. Eso sí es de wow, ¿verdad? Porque eso quiere decir, como decía don Roberto ahora,
pues cada vez dejamos de escribir más, le estamos más bien hablando más, pero no solo eso, sino que ahora ya estamos hablando con un asistente de verdad. Antes le llamábamos el asistente de Google o el asistente Siri, pero antes Siri, hace un par de años, servía para que mi hija dijera, Siri, ¿cómo te llamas? Siri, ¿tienes hijos? Siri, y Siri respondía, no puedo responder esa pregunta, ¿verdad? Y ahora los asistentes hacen cosas por ellos solitos y además procesan información y a partir de eso toman acciones. Entonces, cosas como estas también están pasando en la industria militar. La industria militar avanza de tal manera que están diseñando robots capaces de caminar en terrenos difíciles, soportar grandes pesos, grandes cargas para aliviar la dura tarea de los militares que andan pues por terrenos muy difíciles, explorando y además cargando maletines, ¿verdad?, súper pesados, etc. Entonces todas estas son diferentes áreas en las que la robótica se ha convertido en punta de lanza y donde podemos ver que su aplicación es directa y además súper buena. Como dijimos ahora, efectivamente tenemos un gran potencial. Se proyecta que en los próximos 5 años, por ejemplo China, que ya mencionamos que es un país de los grandes, pero es poco robotizado, va a tener que aumentar en más de 1 millón de unidades de robots por año. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Costa Rica? ¿O qué va a pasar con nosotros? Tenemos que meternos en la jugada, ¿verdad? O sea, si esta es la ola, si esta es la tendencia, pues tenemos que ver qué hacemos. Entonces veamos algunos datos de cómo se comporta nuestro mercado, qué está pasando con nuestras exportaciones. Estos son los datos que publicó en septiembre Comex y Procomer sobre cómo se comportan las exportaciones de bienes en nuestro país. Entonces vean que hemos ido en aumento, efectivamente nuestras exportaciones han ido aumentando, eso es una buena noticia. Y aquí está en qué está aumentando o qué estamos exportando. Estamos exportando productos agrícolas, estamos exportando equipo de precisión y equipo médico. Son los 2 más altos porcentajes. De ahí para abajo pues vienen otros. Vean cómo el sector metalmecánico creció mucho, ¿verdad? O sea, en los últimos 2 años el sector metalmecánico creció mucho, pero aún así sigue siendo muy pequeñito, es apenas un 4% de las exportaciones. Dentro de los productos que más estamos exportando, dentro de este sector agrícola y de los dispositivos médicos, están efectivamente los dispositivos médicos, la piña y el banano. Esos son nuestros productos estrella. Entonces, dispositivos médicos, piña, banano. Si queremos meternos en este asunto de la robótica, no podemos esperar a tener industria automotriz aquí en el país, igual que la tiene Corea, o que la tiene Alemania, o que la tiene México. Entonces empecemos a implementar la robótica en lo que tenemos en nuestro país, en dispositivos médicos, en producción de piña, en producción de banano. Eso es lo que tenemos, eso es lo que hacemos, en eso tenemos expertise. Además, el área de servicios es muy importante para nosotros también. En nuestro país un alto porcentaje de la producción es producción a nivel de servicios. Servicios de, por ejemplo, los call centers, servicios de atención a clientes en diferentes niveles. Hace poco, ahora en el mes de abril, también recibimos una noticia, sí, venía en un diario de circulación nacional, un titular que decía, los empleados de los call centers pasaron de responder llamadas a ser personas que necesitaban habilidades de programación. ¿Por qué? Porque ahora utilizan los famosos chatbots y diferentes herramientas de procesamiento de voz, de información, que los hace que ellos requieran otro tipo de herramientas para su trabajo y no solo pues atender un teléfono. Tenemos en nuestro país también una amplia gama de servicios de logística, almacenes, bodegas, transportes. Eso quiere decir que esto es otra oportunidad también de inversión para nosotros. Nos imaginamos o no nos imaginamos robots, por ejemplo, en nuestros almacenes, acomodando, sacando, repartiendo, almacenando, empacando y transportando nuestros paquetes. ¿Qué tal si hacemos una bodega o un almacén pues robotizado?
Eliminamos al ser humano de la bodega. ¿Queremos eliminarlo de la bodega? Sí, queremos eliminarlo de la bodega. ¿Para qué vamos a tener seres humanos haciendo funciones repetitivas y monótonas si las puede hacer un robot de una manera más eficiente? Aumentamos productividad, aumentamos competitividad. Y no es que vamos a dejar al ser humano sin trabajo, no. O sea, no es pobrecito, no. El ser humano va a seguir teniendo trabajo, solo lo vamos a recalificar sus funciones. Ya no va a contestar llamadas, ahora va a programar el robot. Entonces ya no va a limpiar el estante, ya no va a mover la caja de abajo para arriba. Ahora va a estar en el área de mantenimiento, en el área de programación, de las unidades de automatización. Esa es la idea y eso es como el cambio de chip que nosotros los costarricenses y en nuestras empresas, en nuestra industria, en nuestros sectores, pues debemos ir haciéndolo poco a poco, ¿verdad? El cómo está muy bien que desplacemos al ser humano por robots, eso está muy bien, tenemos que perder ese miedo a que, pobrecitos, los vamos a dejar sin trabajo, no, qué dicha que los vamos a dejar sin ese trabajo, les vamos a dar otro trabajo mejor remunerado, más calificado, con menos riesgos, menos aburrido. Entonces, pues esa es un poco la idea. Todas las empresas, obviamente, queremos aumentar ingresos, aumentar productividad, queremos aumentar competitividad. Y lo que yo quiero compartir el día de hoy es que nos llevemos ese mensaje. La robótica es una herramienta, ¿cómo podemos lograrlo? Pensemos, ojalá que después de hoy o en un ratito podamos conversar de cómo puedo aumentar productividad, cómo puedo aumentar competitividad en mi empresa, en lo que yo hago con la implementación de la robótica. Una buena noticia que les tengo es que en nuestro país ya hemos trabajado en esto. En nuestro país nosotros no somos vírgenes en el tema de la robótica. Nuestros niños, nuestros jóvenes están capacitados en el tema de la robótica. Desde hace 31 años, la Fundación Omar Dengo y el Ministerio de Educación Pública tienen el PRONI, el Programa Nacional de Informática Educativa, y por ahí han pasado poco más de 500,000 niños y jóvenes que han recibido, tal vez no son expertos, pero se han formado en las bases y han recibido bases en el área de robótica y de informática. Tenemos los colegios técnicos con especialidades de informática y especialidades de electrónica que estudian cursos de robótica. Tenemos los colegios científicos, tenemos además la carrera de mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Entonces en nuestro país tenemos capital humano que conoce de este tema. Además, desde el año 2009 tenemos en nuestro país también la Olimpiada Nacional de Robótica. Más de 4,000 niños y jóvenes han pasado por ahí y han resuelto retos, problemas, situaciones, a diferentes tipos de problemas y situaciones con herramientas como la robótica. Entonces, no somos vírgenes en esto. El capital humano lo tenemos, nuestra gente está capacitada, nuestra gente conoce del tema. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es pues dar el siguiente paso y ya nosotros estamos listos para el siguiente paso en la evolución. Muchas gracias. Nos quedan algunos minutos para unas bueno. preguntas. Yo quisiera preguntarte, Alejandra, que nos des un ejemplo de un robot en agricultura. Yo no me imagino un robot cogiendo café, siempre he querido imaginármelo, pero me parece que es difícil, ¿verdad? Sí. Pero algo que sea realista, algo que se pudiera hacer en Costa Rica en el corto plazo. Claro, yo, perdón, tengo por ejemplo un ejemplo muy cercano, un señor de la zona norte de San Carlos, el año pasado de hecho se acercó a mí y él pues decía, venía con una gran preocupación. Él tenía, es productor de piña en San Carlos, y él decía que él quería hacer algo porque ustedes saben que la piña, pues bueno, la recogen, pero después de que quitan la piña de la planta, pasan unos tractores que pasan 1, 2, 3 o 4 veces hasta que trituran todas las hojas y los desechos de la piña, y lo que hacen es eso, triturarlo, y los desechos quedan ahí en el terreno, y por eso es que se hacen muchas moscas y malos olores, etcétera. Entonces él decía, pucha, o sea, yo quiero hacer algo para que eso no sea así, o sea, diseñar un robot que pueda, por ejemplo, llegar a arrancar de raíz la planta, ponerla en una banda transportadora y pasarla a un proceso donde se va a picar, se va a moler, y con ese material de las hojas de la piña,
es una fibra, entonces se puede producir elementos textiles, o se puede producir papel, o se puede producir, ¿verdad?, como con cualquier otra fibra, y después, pues el subproducto ya lo podemos pasar y podemos procesar y hacer biogás o algo ya con el otro subproducto. Entonces efectivamente diseñamos un prototipo para esto, un prototipo de un robot que llegaba, sacaba la planta, la procesaba, la transportaba. Y entonces esa es una aplicación de cómo podemos implementar en nuestros cultivos en San Carlos de piña, podemos implementar una herramienta automatizada, una herramienta robótica para darle solución a un problema tan sencillo como ese. ¿Por qué el sector de dispositivos médicos no tendrá tanta penetración en robótica si la mayoría de las empresas que están ahí, ¿verdad?, son multinacionales que podrían invertir para ese proceso, digamos? Claro, esto es una percepción un poco personal. Mi percepción un poco personal y pues es que en Costa Rica ustedes saben que este tipo de empresas vienen también porque tenemos una mano de obra pues más barata, que entonces existe la creencia de que una mano de obra barata pues es más barato que los robots, y eso no es cierto tampoco, ¿verdad? O sea, una mano de obra barata siempre va a ser más barato tener un robot, pero es una inversión a largo plazo. Entonces, efectivamente, las plantas que tenemos aquí de dispositivos médicos, el asunto también es que nosotros aquí tenemos dispositivos médicos en una industria que está creciendo mucho, está exportando mucho, pero no son empresas de altos volúmenes. Entonces, esa es otra de las razones de por qué no están 100% automatizadas o robotizadas, porque no son de altos volúmenes, sino que tenemos las empresas actuales que tenemos aquí, producen, exportan, les está yendo súper bien, pero todavía no tenemos altos volúmenes de producción. Entonces esperemos que cuando estos volúmenes empiecen a crecer, pues efectivamente la industria empiece también a robotizarse. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo se ha manejado el tema de la sustitución de la mano de obra, ¿verdad? O sea, esa reubicación de las personas que hacían un trabajo y que tal vez hay que crear esas nuevas capacidades para poder ubicarlos en otro, porque ciertamente a nivel de la entrada de los robots a hacer tareas humanas, que es algo que viene y que simplemente viene, ¿cómo manejar ese cambio, esa reubicación, esa creación de nuevas capacidades, ese manejo del cambio laboral dentro de esas personas que actualmente hacen esas funciones? Yo creo que eso depende mucho de la realidad donde se esté haciendo. Por ejemplo, yo no me imagino cómo van a hacer esa sustitución en China, ¿verdad? Que son esas fábricas, como esa imagen que yo les puse ahora, que son miles, cientos de miles de personas, ¿verdad?, trabajando. Pues en nuestra realidad sí es un proceso mucho más sencillo, porque nosotros sí tenemos los niveles técnicos bien marcados. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, las instituciones técnicas como el INA, instituciones como los colegios técnicos, por ejemplo, que están graduando personas con niveles técnicos, ya las están preparando porque ellos han ido modificando sus currículums también. Por eso es que, por ejemplo, ya los colegios técnicos estudian robótica. El INA también está empezando a introducir robótica en sus currículums. Entonces, ellos están preparando también a nuestra mano de obra, a nuestro sector técnico, lo están preparando para eso. Entonces, por eso es que yo creo que en Costa Rica ya estamos listos. Sin embargo, en grandes masas, por ejemplo, como China, la verdad no sé, digamos, obviamente va a ser un poco más difícil todo el proceso de capacitación y de adaptación, ¿verdad?, al nuevo perfil, pero definitivamente es un proceso paulatino, no es algo que hoy para mañana cambiamos toda la empresa por los robots, ¿verdad? Hay un ejemplo de eso, Foxconn, que es la empresa que produce los dispositivos electrónicos de Apple y de Samsung, en el 2016 anunció, vamos a cambiar 5,000 empleados por los robots, y todo el mundo se le paró el pelo, ¿verdad?, porque dijeron, wow, 5,000, nos vamos a quedar sin empleo, etcétera. Y al final, cuando hicieron efectivamente la sustitución, más bien se generaron 8,000 nuevos empleos. Entonces, pues es un ejemplo de cómo se puede más bien obtener un beneficio a partir de la implementación de la robótica. Muchas gracias.